Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. El Papa Francisco ha hecho varios llamados importantes a los obispos en el mundo actual, orientados hacia una iglesia más cercana al pueblo y sobre todo frente a los desafíos sociales y espirituales contemporáneos. Y el Papa nos habla sobre la cercanía a los fieles en una iglesia sinodal. Esta noche nuevamente está con nosotros Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, en este momento administrador de la diócesis de Pereira. Estuvo con nosotros 13 años como obispo de nuestra diócesis y nos alegra muchísimo poder compartir nuevamente con él este programa. Monseñor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, otro sábado aquí con ustedes, otro día, no sé, con ustedes con mucha alegría. ¿Qué desafíos ha enfrentado a lo largo de su servicio en la diócesis de Pereira? Bueno, en la diócesis lo primero que yo quise fueron dos cosas. Lo primero, estar con los sacerdotes de las 8 vicarías cada mes. Estar con los padres siempre, pero asistir a las reuniones de vicaría cada mes lo hice durante 10 años, los 10 años. ¿Por qué? Porque tenía todas las fuerzas, tenía toda la fortaleza. Ya los últimos 3 años fui ya a 4 reuniones, es decir, una para Pereira y Dos Quebradas, con todos los padres de Pereira y Dos Quebradas, y las otras 3 con los padres de la parte rural, que es La Virginia, que es Anserma y Río Sucio. Esa fue la primera realidad, interesarme por los sacerdotes y por el seminario. Ir cada 8 días al seminario, hablar con los seminaristas y estar en esas dos realidades. Lo otro, quise conectarme con la sociedad civil de Pereira por medio de una institución que para mí es muy respetable y que es aceptada en la ciudad, que se llama la Sociedad de Mejoras de Pereira. Va a cumplir 100 años el año entrante y entonces me uní mucho a esta institución que tiene representación de todas las fuerzas sociales de la ciudad en ese momento. Y esa es la parte social cívica. Y lo otro, dentro de la parte pastoral, sostener nuestro proceso de nueva evangelización, que es un proceso que hoy en día es líder en nuestra iglesia colombiana, y yo creo que está vivo ese proceso evangelizador con los laicos. Tenemos muchísimos laicos que están haciendo un camino de fe. Esas 3 realidades, la realidad de los sacerdotes, la realidad cívico-social con la sociedad de mejoras y la realidad pastoral con nuestro proceso. Eran los 3 objetivos grandes de mi pastoral aquí en Pereira. En su vida ministerial, Monseñor, pues ha ocupado cargos como vicario cooperador de Arabia, párroco de Curembará, como lo veíamos en el vicario, como lo veíamos en el programa anterior, San Antonio del Chamí, vicario episcopal de pastoral, delegado de misiones, catequesis y diaconado permanente, profesor de teología. Nosotros tuvimos la oportunidad de que nos enseñara algunas materias como antropología teológica. Espero que haya aprendido mucho conmigo. Más o menos, Monseñor, estamos poniendo al hilo lo que aprendimos. Un 26 de febrero de 1988, Su Santidad Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Rasgunie y auxiliar de la diócesis de Pereira, recibiendo su ordenación episcopal un 26 de marzo de 1988 de manos de ese eminentísimo hombre como fue Darío Castrillo Noyos. Háblenos un poquito de ese obispo que lo marcó tanto a usted.
Bueno, a mí me ordenó sacerdote Monseñor Baltasar, el primer obispo de Pereira, pero cuando nombran a un sacerdote, lo nombran obispo, él tiene la libertad, cierta libertad para escoger quién lo va a ordenar como obispo. Hay una tradición de que esta ordenación la debe hacer el nuncio apostólico, es decir, el representante del Santo Padre en la diócesis. Pero yo le pedí al señor nuncio de ese momento que quería ser ordenado por Monseñor Darío Castrillón, obispo de Pereira, mi obispo, para mi realidad espiritual, sacerdotal. Fue un gran testimonio la grandeza y la importancia de Monseñor Castrillón. Por su inteligencia, por su amor a la Iglesia, por su universalidad de pensamiento. Él fue secretario general del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, y presidente. Fue muy amigo del Papa San Juan Pablo II y todos lo reconocemos como un hombre universal. Yo estuve en las exequias de él cuando murió, estuve el 19 del mes de mayo del año 2018 estuve allá, había hablado yo con el Papa unos días antes y nunca pensé que me iba a volver a encontrar con el Santo Padre en las exequias. Allí un cardenal, el cardenal Sodano, dio la homilía y dijo que la universalidad de Monseñor Castrillón era indiscutible, esa ciencia universal que tenía. A mí me marcó muchísimo, me mandó para Purembará, me dijo aprenda, y aprenda moliendo caña y estando en el surco, trabajando. Me formó de esa manera y además me pidió que viniera desde San Antonio del Chamí a dar clases al seminario cada 8 días. Yo llegaba los lunes, daba clases por la tarde, martes y miércoles por la mañana, y regresaba a San Antonio del Chamí miércoles por la tarde. Y me enseñó con fortaleza, con exigencia, a entregarme realmente a la vida sacerdotal. Fue el maestro, además, todo el testimonio de estudio, de capacidad, de un hombre inteligentísimo. Y ahora tenemos el testimonio en los libros, que tenemos un libro donde aparece el pensamiento de él y muchas cosas. Usted inició, Monseñor, su episcopado como obispo auxiliar de Pereira, luego pasó a Buenaventura, luego a Garzón y estos 13 años aquí en Pereira. ¿Qué ha aprendido de las personas en su ministerio episcopal en esos lugares? Bueno, primero en Pereira tuve a Monseñor Castrillón al lado y luego Monseñor Fabio Suescún, que nos trajo el proceso de nueva evangelización. Aprendimos muchísimo de Monseñor Darío en la amplitud de pensamiento, en el cariño a los sacerdotes, de Monseñor Castrillón. De Monseñor Suescún, la parte como gerencial, organizadora, todo el espíritu del proceso de nueva evangelización. En Buenaventura aprecié muchísimo a los bonaverenses, a la gente organizada por las cuencas de los ríos, Cámara de Comercio, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, y me identifiqué muchísimo con la gente. Allá en Buenaventura es muy importante el obispo. Y en Garzón, la bondad de los opitas, no solamente las achiras y el asado huilense, sino todo el espíritu de bondad que hay en el alma opita, la bondad, la apertura a la iglesia. Aprendí muchísimo, me enriquecí muchísimo en Buenaventura y en Garzón, y aquí en Pereira, pues claro, mi tierra, de una manera especial, pero aprendí a conocer la gente y a valorar a Pereira y a valorar el eje cafetero, porque desde esos lugares nos ven a nosotros como privilegiados. Estamos ubicados muy bien, es una ciudad que no es muy grande, estamos bien comunicados, no hay tanta violencia aquí, es decir, se valora mucho el eje cafetero en otras partes del país. Yo lo invito, Monseñor, para que vamos a este primer receso de este segundo programa y regresamos con esta experiencia de toda una vida
al servicio de Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Monseñor, al mirar un poco hacia atrás en su vida y en su ministerio, ¿qué lecciones de vida ha considerado más valiosas? Yo creo que nosotros en nuestro camino de formación recibimos muchos testimonios de personajes, sea dentro de la diócesis, aquí en Pereira y en la iglesia de aquí, sea a nivel universal. A nivel universal, yo pude estudiar un poquitico la presencia del Papa Juan XXIII, del Papa Pablo VI, de estos pontífices. Para mí, leer la vida, el testamento espiritual de Juan XXIII, era como descubrir la santidad de un hombre simple y sencillo. Muy, muy simple, muy sencillo. Pero qué profundidad y qué santidad. Pablo VI asumió el concilio con mucha fortaleza. Y lo que he leído de Pablo VI me ha parecido tan profundo. La universalidad de Juan Pablo II. Entonces, para mí, esas lecciones de vida de estos personajes que son santos. Juan XXIII es santo, Pablo VI es santo y Juan Pablo II también. La profundidad teológica de Benedicto XVI es impresionante. Lo admiró muchísima gente en el mundo. Y por eso como que la Iglesia, el Señor nos ha dado estos pontífices para recibir lecciones diarias de profundización y de todo lo que significa la vida cristiana. Pero una lección que yo he recibido y que me ha enseñado como a entender el mundo es que en Colombia no hemos parado de tener factores de violencia. Y eso me enseña a mí a entender un poco el modo de ser del hombre colombiano y del sufrimiento de familias. De tal manera que si yo analizo, yo estaba en el vientre de mi madre el 9 de abril de 1948, porque yo vine a nacer en agosto. Y ese 9 de abril fue terrible para el país y se desencadenó una violencia hasta el día de hoy. Entonces, los que nacimos en el tiempo violento, y ha sido toda esta generación de colombianos, nos hace pensar qué nos pasa, por qué este país de bautizados es un país tan violento, por qué es tan distinto a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, un poco parecido a Perú, aunque Perú ha dominado más la violencia, distinto a Bolivia, al mismo Ecuador, de América Central totalmente distinto, porque somos de esta manera. Entonces es una lección para aprender una realidad del ser humano que es el mal y que es la violencia. Esa es una realidad que me ha impactado muchísimo. Y lo último, como enseñanza real, es aprender a entender cómo el pensamiento espiritual es la fuerza que acompaña al ser humano para afrontar estas dificultades. La fe, la esperanza son fuerzas que no va a reemplazar nada ni nadie, porque es la presencia de Dios para poder ver al mundo con objetividad y con realismo. Por eso a mí me atrae mucho la espiritualidad para poder ver con los ojos de Dios lo que pasa en el mundo y el pecado del mundo. Quienes lo conocemos un poco y hemos acompañado como todo ese proceso del ministerio,
lo ha enfocado mucho dentro de la pastoral para la misión. ¿Por qué considera usted que la pastoral para la misión es tan esencial en la vida de la iglesia? Porque podemos decir que Cristo es misionero del Padre. Cristo vino a la tierra a una misión. Y la dimensión misionera en la iglesia es el estímulo más grande para que una iglesia pueda despertar y pueda cumplir su misión. La tarea del Papa, el Papa nos ha dicho que la iglesia en salida, la iglesia siempre preocupada por llevar el mensaje. El espíritu misionero de la iglesia ha sido la fuerza que ha llevado el evangelio a todos los continentes. De tal manera que un sacerdote con alma misionera es un sacerdote que está más cerca del corazón de Cristo, porque el Señor vino en esos 3 años a realizar una misión intensa, el anuncio del reino. Por lo tanto, una iglesia que se mueve, que sale de los templos, que sale de las sacristías y de las casas curales a buscar la gente. En el caso tuyo, que vas a buscar a la gente debajo de los puentes. Eso es misión. Buscar a esta gente que está allí, que no tiene nada que comer, o que no tiene ninguna esperanza, o que no tiene ningún programa para el día siguiente. Entonces, la iglesia que se preocupa de los que están por fuera de ella y de los que están por fuera como de la sociedad o por fuera del evangelio, es una iglesia de gran valor. La iglesia tranquila, que apacienta unas ovejitas que están ahí, que son incondicionales, es una iglesia muy quieta, que no tiene el espíritu de ir a buscar las almas. Por lo tanto, la misión es fundamental. Uno de los desafíos más grandes, indudablemente, que tuvo usted en la diócesis de Pereira, fue el plan pastoral de nueva evangelización. ¿Qué lo inspiró a usted a desarrollar ese plan, monseñor? Bueno, después de leer muchísimo y cuando uno tiene un bagaje intelectual, un poco teológico, quisiera como hacer como una nueva constitución, podríamos decir. Como bueno, conocemos el sistema integral, conocemos tantas pastorales que se han desarrollado en la iglesia, tantas experiencias en Europa, en África, en otras partes. Entonces, elaboremos ahora que tenemos tiempo un plan y lo elaboramos para 2015, 2025 perfectamente. El 4 de diciembre llega el nuevo obispo y ya tiene el 2025 para replantear este plan. ¿Por qué? Porque teníamos que mirar todos los frentes de pastoral y dar respuesta a los diversos grupos humanos. Por eso un plan significa seriamente como un proyecto de vida en la diócesis que podíamos seguir. Y lo hemos cumplido, no en su total porcentaje, pero en una gran, dijéramos, cantidad de programas lo hemos realizado. Pero desde que se puso en marcha, monseñor, ha sido de impacto pues el plan pastoral en la vida de la diócesis. ¿Usted ha descubierto algunos cambios concretos en la manera en que la comunidad vive y expresa su fe? Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en la diócesis de Pereira, entre los sacerdotes, tenemos una cultura evangelizadora. Hay una cultura. No en un 100%, pero si yo voy, por ejemplo, a Belén de Umbría y encuentro 12 pequeñas comunidades, voy a Guadalupe, a Dos Quebradas, y encuentro 25 pequeñas comunidades, llego a San Lorenzo, corregimiento del municipio de Río Sucio, y veo que hay más de 90 comunidades, casi 100 comunidades. Entonces yo digo, ha sido un esfuerzo de Dios tan grande con nosotros que tenemos una cultura evangelizadora y que ese patrimonio cultural evangelizador lo va a continuar el nuevo obispo, porque el nuevo obispo sabe muy bien que aquí tenemos este esfuerzo tan grande. Y él fue también párroco en Manzanares, que está muy de moda ahora por el aguardiente amarillo de Manzanares, pero es un pueblo muy bonito, tiene una iglesia que es basílica, en el departamento de Caldas, diócesis de la Dorada Guaduas, donde él llevó a cabo el proceso. Por lo tanto, a mí me da una alegría dejar como el espíritu evangelizador, que cada padre sepa que debe tener comunidades evangelizadoras, y eso es una semilla importante para sostener la fe en las parroquias de manera humilde pero real.
Y es un plan muy bien pensado, Monseñor, porque nos involucró a todos. Lo hicimos con todos, reflexionamos todos. Usted me ayudó a hacer la parte de medios. Me acuerdo todo lo que reflexionamos con pocas palabras y las demás realidades, lo que tenemos. No se logra desarrollar un plan totalmente, pero al menos se tiene una pista, un norte, y yo creo que hemos logrado que los padres piensen que además de la Eucaristía, que es importante, deben tener grupos de reflexión y catequesis para adultos en forma permanente. Esta semana usted nos permitió tener un curso sobre inteligencia artificial. Indudablemente, la era digital hay que incorporarla en lo que es la tecnología, los medios de comunicación, a todos estos planes de la Iglesia hoy. Sí, yo creo, después de escuchar lo de inteligencia artificial, estoy convencido que ese mundo que está en manos de los jóvenes principalmente, en manos de todo el mundo, es fundamental. La Iglesia, desde que empezó toda esta parte moderna, el Papa con Radio Vaticana, con todo lo demás, yo creo que debe pensar que el mundo de la informática debe llenarse de evangelio. Por lo tanto, es fundamental para nosotros que las nuevas generaciones de sacerdotes sepan manejar y estén abiertos a este campo tan inmenso que es el mundo de la inteligencia artificial, que es inevitable. Es inevitable y todo el mundo habla de esto. ¿Por qué? Porque es la forma de comunicarse y la forma de llegar a unos ambientes que no están directamente con nosotros aquí en una parroquia, sino que están en ebullición por todo el mundo y donde debe llegar la palabra. ¿Qué sueños y esperanzas tiene para la diócesis de Pereira? ¿Cómo la visualiza usted a futuro esta iglesia local? Bueno, yo creo que lo primero es que no perdamos la cultura de la evangelización, que es la cultura de Cristo, desde que Él vino al mundo a evangelizar y a utilizar los medios que Él pudo utilizar. Las barcas allá en el lago de Galilea, el caminar por toda la Tierra Santa, y luego ya los misioneros que se fueron desplazando por todo el mundo. Yo veo una iglesia que no pierde el sentido de que el Evangelio ilumina cualquier realidad que el hombre presente, cualquier pensamiento de desarrollo cultural. Siempre habrá un alma, un espíritu, siempre habrá a quien amar, a quien querer, a quien evangelizar. Y el ser humano se va a cansar del materialismo total, llegará un día en que quiere respirar otra cosa, otra realidad, y eso lo encuentra en el espíritu cristiano. Entonces yo pienso que si los padres continúan diciendo, mi primer objetivo es el Evangelio, llevar a la gente, la comprendo en la nueva cultura, pero quiero penetrar de Evangelio todas las realidades, eso debe continuar. Segundo, apertura a todo lo que es la ciencia y todos los medios que el hombre inventa. ¿Por qué? Porque es la inteligencia humana la que está actuando, más que inteligencia artificial. Es inteligencia humana la que produce estos medios para asociar elementos para una inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene de la inteligencia humana y la inteligencia humana viene de la inteligencia de Dios, de tal manera que Dios está en el centro de cualquier cosa. Yo lo invito, Monseñor, para que nos acompañe en esta última parte el próximo sábado, donde estaremos hablando de cuáles son sus sueños y todo lo que piensa seguir realizando como sacerdote y como obispo en su ministerio. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros en este segundo programa. Invitarlos el próximo sábado para que conozcamos más sobre la vida de Monseñor Rigoberto y todas sus expectativas que tiene frente a la Iglesia Universal. Mañana lo esperamos por ese mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.